En el Python 2.7 teníamos dos tipos de inputs. Un input para lo que es texto y un input para lo que eran variables numéricas. En el Python 2.7 el input se escribía como input-raw, R-A-W, y esa instrucción, era para recibir datos numéricos. El input tradicional en el 2.7, el input solo era solamente para recibir texto. Bueno, esto se quitó en el Python 3.8 y actualmente solamente hay input, y ese input lo que hace es recibir texto. O sea, si ustedes meten números, el número va a estar como texto. Si yo quiero hacer operaciones con esos números, no voy a poder. Entonces, para convertir los números a textos, el texto a números, lo que vamos a hacer es un parse. Vamos a cambiar el texto a números, y para hacerlo vamos a poner el tipo de variable en que vamos a recibir esos números, o sea, un tipo float. Abrimos paréntesis y dentro de esos paréntesis vamos a dejar el input y el a igual. Con esto lo que se está haciendo es que el texto que el usuario escriba lo vamos a convertir a números. Obviamente funciona cuando el usuario mete números. Si mete letras va a empezar a crear errores. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. El coeficiente b, la variable b, va a recibir un dato de tipo float del teclado utilizando el input, y la información que le doy al usuario es que me dé el valor del coeficiente b. ¿Sí? Y ahora el coeficiente c. C es igual a float, paréntesis, input, paréntesis, se abren comilla doble, c es igual a, cierro comillas, y cierro paréntesis. Bueno, con esto ya le estoy pidiendo los datos al usuario. ¿Sí? Una vez que ya tengo los datos, siguiendo el algoritmo y el diagrama de flujo, tenemos ahora que calcular la primera parte de la ecuación, de la fórmula general para obtener las raíces. Entonces, ahora el valor auxiliar 1, no tenemos que declarar las variables. Esa es una de las ventajas de Python. Y esto es igual a menos b, o sea, menos la variable b entre, abro paréntesis, 2 por a. ¿Sí? Entonces, auxiliar 1 es igual a menos b sobre 2 por a. Recuerden utilizar paréntesis para hacer que las operaciones se hagan primero. Si yo no utilizo paréntesis, la división sería entre 2 y el resultado se multiplicaría por a. ¿Sí? Entonces yo lo que requiero es que me haga primero la multiplicación que está dentro de paréntesis. Bueno, ahora vamos a obtener la raíz interna. Raíz interna, o sea, la parte que está dentro de la raíz. Esto va a ser igual a, podemos utilizar las ecuaciones matemáticas para elevar al cuadrado. En este caso, por facilidad, vamos a utilizar b por b. Eso me da lo mismo que b al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir, le vamos a restar el 4 por a por c.
Es una buena costumbre utilizar paréntesis simplemente para recalcar qué operaciones se tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la raíz interna. Ahora tenemos que evaluar si la raíz interna es cero. Recuerden, si la raíz interna es cero, entonces las raíces de la ecuación cuadrática son reales y son iguales. X1 y X2 son iguales y son reales. Si la raíz interna es mayor a cero, quiere decir que voy a tener raíces reales, pero diferentes. Una sumada y la otra restada. ¿Sí? Luego, si mi raíz interna es negativa, esto quiere decir que voy a tener una raíz compleja. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la evaluación. El if cambia un poco en su formato de escritura. Vamos a utilizar el if, entre paréntesis, la evaluación, raíz interna, igual 0. O sea, aquí estoy verificando si la raíz interna es 0. Y ahora en lugar de, aquí no utilizamos llaves. Aquí la forma de que Python se da cuenta de que estamos dentro de un bloque de instrucciones es mediante dos puntos, establecemos los dos puntos y un espacio de columnas, es una sangría que se produce. O sea, la forma en que Python sabe que estamos dentro de un bloque es por la sangría o columnas en que se está programando. ¿Sí? Eso es importante. Si yo no pongo sangría, o sea, si sigo las instrucciones desde la columna 1, o sea, abajo del if, entonces me puede empezar a marcar errores. Lo mejor es seguir el proceso tradicional, o sea, dejar sangría o brincos de columnas para especificar que eso es un bloque de instrucciones. Entonces, si mi raíz interna es igual a 0, x1 va a ser igual a auxiliar 1 y x2 va a ser igual a auxiliar 1. Y ahora vamos a presentar los datos en pantalla. Para eso usamos el print y entre comillas el dato que nosotros queremos que lea el usuario. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que está dentro de comillas va a aparecer en pantalla. Coma. Luego vamos a poner la variable, el resultado, el x1 resultado. ¿Sí? Pero si yo le pongo x1 tradicional, vamos a hacerlo. X1 tradicional, nada más lo voy a explicar. Me va a dar un número grande de decimales. ¿Sí? Así lo voy a dejar, x1, o sea, me puede dar un 1.41, 42, 47, 28, 56, 5. O sea, me puede dar hasta 10 decimales. ¿Sí? Ahorita sí lo voy a dejar. Printf, entre comillas, x2. Perdón, printf. Print x2 igual a, cierro comillas, coma, x2. Y con eso ya terminamos de escribir las primeras instrucciones del bloque if. Ahora vamos a hacer la siguiente opción. Es un else if para cuando la raíz interna sea mayor a 0. Bueno, ok, una diferencia con los lenguajes tradicionales, C, C++, Java, etcétera, etcétera, es que Python hace una contracción de else if
y pone el if. El if es el else if para Python. Entonces, raíz interna es mayor a 0, 2 puntos, y empezamos las operaciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la raíz a la raíz interna. Entonces, aux2, la variable 2 temporal, la variable temporal 2, va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a utilizar la función que trae por default el Python. Vamos a guardar el archivo para evitar que se nos pierda por algún detalle, y vamos arriba de print, o sea, bajamos el print, me ubico en la P y le doy enter para bajar 2 renglones, es para dejarle espacio, y vamos a importar la librería de matemáticas. En Python utilizamos el import y la librería mat. Por el momento así lo vamos a dejar, o sea, nosotros vamos a importar la librería mat toda. ¿Sí? También podemos utilizar funciones específicas, y para llamar las funciones específicas nomás lo voy a poner, ahorita lo voy a quitar, es from mat import sqrt, por decir que si yo quisiera nada más importar la raíz cuadrada, ¿sí? Así se pone. Ahorita lo voy a quitar, ¿por qué? Porque yo voy a importar la librería de matemáticas. Y ya estamos. Ahora, para utilizar la función de raíz, tenemos que decirle que de la librería mat nos dé la raíz sqrt, square root, ¿sí? ¿De quién? De la raíz interna. Esta raíz interna es este cálculo que hicimos, y esa raíz vamos a dividirla entre 2 por a. ¿Sí? Siempre recuerden, los espacios se dejan para presentación para el ser humano. Bueno, ok, ahora x1 va a ser igual a aux1 más aux2, y x2 va a ser igual a aux1 menos aux2. Y ahora vamos a poner los datos en pantalla. Un print, empezamos con x1, esto va a ser igual a, cerramos comillas, y nuestro resultado está en x1, cerramos paréntesis, y otro print, ahora x2 va a ser igual a, cerramos comillas, y x2. Ahí está, ya terminamos con el if, o sea, la raíz interna mayor a 0. Y ahora vamos al else, el último caso. En el else, como en los demás programas, ya no es necesario ponerle paréntesis. De hecho, si le ponen paréntesis, lo más probable es que les marque un error. Entonces, else, 2 puntos, y este es el caso en que la raíz interna es negativa, entonces tenemos que convertirla a una raíz positiva.